Algunos perrean. Déjalos. Los hay que entre suspiros prefieren un tango bien agarrado. Pero lo tuyo es distinto. Tu música es un eco sordo y tu pista de baile es tan larga que nunca se acaba. Mueve suavemente los pulgares, algo más los brazos, mientras tus pies improvisan un frenético compás de 3x2. Porque llevas el ritmo en las venas. Recambios para coches nacionales y europeos. Recambios para coches del siglo XX. Recambioclásico.com. El origen de esta historia nos obliga, en esta ocasión, a viajar en el tiempo hasta mediados de la década de los 70. Es entonces cuando la rama francesa de la multinacional Chrysler, Simca, está en pleno desarrollo del proyecto C2, el que daría lugar a un turismo medio de 5 puertas y 4 metros de longitud, que con el tiempo debería reemplazar al Simca 1100 o 1200 en España. El Horizon, desvelado a finales de 1977, será mucho más ambicioso que su predecesor, porque su difusión tendrá ahora carácter mundial, al ser fabricado también en Estados Unidos por las filiales de Chrysler. Su objetivo, el de todos sus competidores, destronar al Volkswagen Golf allá donde éste fuese vendido. Para reemplazar al Simca 1000, el popular y veteranísimo Todo Atrás, la firma de La Golondrina decide basarse en este estudio. De esta forma, el futuro polivalente de 3 puertas, su modelo más urbano, debería ser algo así como un Horizon recortado, también con tracción delantera y motor transversal. Y tomaría de este, por razones económicas, tantos elementos mecánicos como fuese posible, entre ellos los reputados motores Simca. Pero un hecho decisivo modificará de un plumazo estos planes, más bien los frenará en seco, porque en el verano de 1978 el grupo Peugeot-Citroën se hacía cargo de las filiales de Chrysler en España, Francia y el Reino Unido. Con los americanos en retirada, el próximo Urbanita ya no estaría basado en el Horizon, sino en el automóvil más pequeño que fabricaba Peugeot. Pero ¿quién es este gran desconocido? Al menos en España. Con 3,58 metros de longitud, lo que ocupan 2 bicicletas, el 104 era el 4 puertas más corto de Europa en el momento de su lanzamiento, a finales de 1972. Seguía la estela del Fiat 127 y del Renault 5 en la categoría de los polivalentes, pero nunca logrará la enorme repercusión comercial de estos. Y eso que argumentos no le faltaban: una carrocería bien resuelta, firmada por Pininfarina, una habitabilidad satisfactoria, unas excelentes cualidades ruteras y una mecánica de vanguardia. Su moderno motor monoárbol en culata, realizado todo en aluminio, se sitúa transversalmente, con la transmisión en el mismo cárter, como un Mini del futuro. En el otro lado de la balanza jugaban en su contra un precio algo elevado, un equipamiento muy austero y la falta de practicidad al prescindir, inicialmente, del portón trasero. Si el 104 no fue un fenómeno de masas, al menos prestará sus genes a otros coches galos, dentro y fuera del grupo PSA. Todos, por cierto, producidos en España. La primera camada llega en 1976. El Renault 14 sería una apetitosa pera, al menos en la publicidad, y un pariente algo incómodo,
mientras que el modesto LN, en un inicio bicilíndrico, se convertía en el primer Citroën desarrollado bajo la supervisión de Peugeot. 2 años más tarde aparecía el Citroën Visa, cuya existencia se prolongaría hasta este siglo a través de su derivada comercial, la mítica C15. Teniendo ya esta numerosa descendencia, ¿por qué no un vástago más? Para crear el nuevo utilitario de la antigua Simca, Peugeot prestó la base del 104 Coupé o Z, un 3 puertas de poco más de 3,30 metros de largo. Pero en este caso, a diferencia del Citroën LN, la carrocería se alargaría para diferenciarse más. De esta forma, la longitud final estará a medio camino entre un 104 de 3 y 5 puertas. El nuevo Super Mini comenzaba a tomar forma en los primeros meses de 1979 bajo el nombre en clave de C15. A mediados de ese año, todo lo que había sido hasta entonces Chrysler Europa adopta el nombre de una veterana firma franco-británica de renombre, Talbot. De la noche a la mañana, automóviles tan conocidos como nuestro Simca 1200 pasan a lucir simplemente una T. Y bajo esta marca se presentan ya los Solara y los Tagora, también los Horizon en España. Poco después de que se resucitase Talbot, el proyecto C15 es rebautizado como T15. A principios del año 80, la revista Velocidad anticipaba cómo sería el inminente Talbot 1000. En unos dibujos que parecen pintados por un niño, podemos ver un Horizon a escala reducida, mientras que su cilindrada sería la misma que la del primitivo 104, cuya fecundidad ya conocemos. Tras unos meses de gran secretismo, el pequeño Talbot aparece en varias portadas durante el otoño del año 81. En un momento de recesión mundial, en Europa la categoría de los polivalentes suponía cerca de 2,5 millones de unidades al año, casi un 30% de las ventas totales. La revista L'Auto Journal no tiene ninguna duda. Se llamará Samba. De hecho, la fabricación en serie en Poissy, cerca de París, había comenzado en septiembre. Autopista baraja también el nombre de Colibrí, muy acorde con su reducido tamaño, de 3,5 metros, como el Renault 5. En lo que no hay duda es que montará, como los 104, los propulsores fabricados por la Sociedad Francesa de Motores, creada entre Peugeot y Renault a finales de los 60. De las primeras reseñas más o menos definitivas a la comercialización transcurre muy poco tiempo, ya que su lanzamiento se produce en noviembre de ese año 81. Pero solo en Francia y en Italia, 2 de los países más devotos de los vehículos pequeños. Largamente esperado desde los tiempos de Simca, el Samba llega a uno de los ruedos automovilísticos más disputados. Será rival de los Fiat 127 y Renault 5, a los que habría que añadir el Austin Metro, el Ford Fiesta o el Volkswagen Polo, entre otros. Se anuncia desde un primer momento que habrá 4 acabados, 2 motorizaciones con encendido electrónico, 2 cajas de cambio y 2 tipos de carrocería, porque para completar su imagen pequeño burguesa, el 3 puertas estará acompañado de una variante descapotable. Un amplio abanico de posibilidades destinado a un público lo más numeroso posible, formado por matrimonios jóvenes, personas solteras o numerosas familias con la necesidad de un segundo coche. El Samba es un turismo moderno y avanzado, pero no aporta nada a nivel técnico dentro del grupo PSA. Las suspensiones, independientes en ambos ejes, son McPherson delante y de ruedas tiradas detrás, la dirección es de cremallera sin asistencia y los generosos frenos son de disco y tambor, con servo en la motorización más potente. Como hijo de la segunda crisis del petróleo, la del 79, uno de los principales objetivos de Talbot con el Samba era producir el coche más económico posible. Para ello, la aerodinámica está muy estudiada. Se declara un coeficiente CX de 0,38, muy brillante teniendo en cuenta sus dimensiones, el mismo valor que el de un Renault 9, presentado esos mismos días. Inicialmente se ponen a la venta solo 2 versiones, movidas por el bloque de 1.124 centímetros cúbicos y 50 caballos a solo 4.800 vueltas. El LS más modesto y el GL más refinado y equipado.
Aprende la samba será el eslogan de la campaña promocional, tan desenfadada como lo es el baile brasileño que le da nombre. En los anuncios, el francés se publicitaba como el coche con el menor consumo medio del mercado, con 4,6 litros a los 100 al circular a 90 km/h. Aunque por aquellas fechas Renault lanzaba el 5 GTL de 5 velocidades, para el que se prometían solo 4,5 litros. Curiosamente, la presentación dinámica a la prensa europea se produce algunas semanas después de que el coche ruede ya por las carreteras de Francia e Italia. Será precisamente en Italia, en la bella Toscana, donde tendrá lugar esta toma de contacto en los primeros días del año 82. Son muchos los atractivos del recién llegado, que posa cual flamante monumento ante la Torre de Pisa. Sus cualidades ruteras son excelentes, su nivel de confort muy destacado, su habitáculo notablemente amplio y su puesto de conducción sencillo y agradable. A pesar de ser una directa evolución del pequeño Peugeot, muestra una línea moderna, atractiva y suficientemente diferente, compartiendo con el 104 Coupé poco más que el portón trasero y el capó. Y además, algo que era sabido desde hacía ya tiempo, el Samba sería español a no mucho tardar, casi en cuestión de semanas. De hecho, 6 unidades preserie, montadas en la fábrica de Villaverde con componentes franceses, rodaban ya por nuestras carreteras en fase de pruebas, aunque, como vemos en esta unidad que se dirige a Ocaña, no mostraban todavía su apelativo en la trasera. Con motivo de su presentación a los medios, Autopista confirmaba que en España también se llamaría como hasta entonces, ya que todavía se seguía barajando el nombre alternativo de Colibrí, porque aquí ya existía un vehículo denominado Samba, el Emelva, con base SEAT 127. Resuelto esto, los directivos españoles de Talbot advierten que los modelos ensayados en Italia son diferentes a los que se comercialicen en España. Transcurrido poco más de un mes, se presentaba el Samba fabricado al sur de Madrid, en las antiguas instalaciones levantadas por Eduardo Barreiros. No es que venga a romper moldes, afirmaba un alto cargo de la firma, pero constituye un compendio de cuanto puede pedirse a un coche de su tamaño. Algunos lo habían definido como el mejor 3 puertas de su categoría. Franceses, eso sí. Lo más destacado es el cuidado estudio de las relaciones del cambio, especialmente pensado para nuestras condiciones de circulación y orografía. Los desarrollos extremadamente largos de los modelos franceses eran historia. Además, los Samba nacionales serán más potentes que los del país vecino, y eso que el motor de 1100 centímetros cúbicos podrá consumir gasolina normal o super. En el primer caso, entregará 55 caballos en la versión LS y 58 en la GL. Ambas son capaces de superar, al menos en los documentos del fabricante, los 150 km/h. Su principal defecto es el volumen del maletero, de unos 150 litros reales, bastante por debajo de la cifra declarada. También su importe, algo elevado. Superaba las 550.000 pesetas en el caso del LS y era de unas 610.000 si hablamos del GL, que por unas 10.000 más podrá disponer de 5 velocidades. El eslogan utilizado en la campaña publicitaria es menudo coche, que no coche menudo, que también lo era. En un mercado recientemente liberalizado, en el que el porcentaje de coches pequeños se acercaba al 50%, el Samba contrarrestaba la reciente aparición del Seat Fura y se anticipaba algunos meses a la de otro rival, el Opel Corsa. Un rival tanto o más temible que el Renault 5, el coche más vendido en España durante la temporada anterior. Temporada en la que, por cierto, Talbot obtenía el título de constructores en el Campeonato del Mundo de Rallys, pero no con el Horizon al que el Samba venía a acompañar, sino con el Sunbeam Lotus de tracción trasera. En la portada y en el desplegable del catálogo comercial aparece el GL, diferenciado del LS a simple vista por las bandas de protección lateral. Como salidos de un cómic, 2 hombres y 2 mujeres elogian sus prestaciones, su comodidad, su capacidad y su economía. Las páginas centrales son para el protagonista, que incluso se atreve con un desnudo.
Podemos ver sus asientos delanteros con memoria, los traseros abatibles, su motor prácticamente tumbado o la tapicería tipo tweed que se pagaba aparte en la versión más cara. Al hablar de economía, hay que decir que las versiones españolas anunciaban unas cifras de consumo mayores que las de sus parientes. Además de unos motores más potentes y de unos desarrollos más ajustados, también las normas de homologación eran otras. Poco después de que en España pudiésemos disfrutar de esta reencarnación del 104, en Francia la gama Samba comenzaba a completarse, tal y como estaba previsto. El primero en aparecer es el GLS, un pequeño deportivo, según la Autojournal, con un interior muy agradable que incluía cuentarevoluciones y elevalunas eléctricos. El motor es el Dubrin de 1360 centímetros cúbicos y 72 caballos. Algo más tarde, de cara al verano de ese año 82, se presentaría el Cabriolet, un coqueto descapotable que compartía su mecánica con el anterior. Su diseño y parte de su fabricación eran obra de Pininfarina, la prestigiosa firma italiana que colaboraba con Peugeot desde mediados de los años 50. Esta variante tan chic otorgaba una imagen de sofisticación al modelo y permitía que destacase entre la multitud de polivalentes. De hecho, en el segmento inmediatamente superior, la oferta se reducía entonces al Volkswagen Golf desarrollado por Karmann y al Fiat Ritmo carrozado por Bertone. Dejemos al Samba en buena compañía, sin corsé y con la melena al viento, y regresemos a España. En el otoño, Automóviles Talbot anuncia la llegada de la versión S, que debutaba junto al Horizon Diesel. Si el motor de gasoil se convertía en toda una referencia, el 1400 de nuestro invitado, alimentado por dos carburadores monocuerpo, dispara su potencia hasta los 80 caballos. Gracias a ellos podía rozar los 170 de velocidad punta y acelerar de 0 a 100 en menos de 12 segundos. Su decoración era exclusiva, con una tira perimetral roja y un pequeño alerón sobre el portón. También estaba más equipado. Montaba el diminuto cuentavueltas, una tapicería específica y unos asientos traseros abatibles en dos mitades. Era el perfecto contrincante del Seat Fura Crono de 75 caballos, que se anunciaba por esas mismas fechas. En Francia no existirá este acabado S, aunque el Cabriolet y el GLS podrán equipar esta mecánica, conservando este último una imagen más burguesa. Pero el Samba, respaldado por la gama más moderna del mercado, según la firma de la T en nuestro país, tendrá todavía mucho más poderío. Así, también en ese otoño, en el Salón de París, se presenta el Rally, junto con otra versión que no pasará a la serie, el Copacabana. El Samba Rally es tan dinámico como sugiere su nombre, aunque su decoración, según algún medio, parecía más propia de un coche publicitario que de una pequeña máquina deportiva. Sus poco más de 1200 centímetros cúbicos, reducidos por cuestiones normativas, están alimentados por dos carburadores dobles. El resultado son 90 caballos que solo galopan a base de tirar de vueltas. Los primeros 200 ejemplares estuvieron reservados a los poseedores de una licencia federativa, poniéndose a la venta sin ninguna limitación a partir de enero del 83, año en el que se esperaban vender más de 5.000 unidades. Porque esta versión será principalmente la base de un coche de carreras económico que pudiese ser homologado en los grupos N, A y B de rallies. En el caso de los Grupo B, desarrollados por Peugeot Talbot Sport, la cilindrada aumenta hasta 1285 centímetros cúbicos y la potencia ascendía hasta los 125 caballos, tras profundas modificaciones en el motor. Algo que se hacía extensivo al bastidor, convenientemente aligerado en unos 100 kilos. 1982 finaliza para Talbot con una esperanza, porque entre las fábricas de Poissy y Villaverde, las únicas en las que será producido, el Samba supera por única vez las 100.000 unidades ensambladas. Aunque en España los resultados comerciales no son demasiado favorables. En la lista de los turismos más vendidos ocupa la 14ª posición, con algo más de 10.000 unidades. El Renault 5, con 10 años a sus espaldas, es imbatible y parece no mostrar sus arrugas. Con casi 50.000 copias entregadas a los concesionarios, sigue siendo el automóvil más vendido. El año 83 comienza en nuestro país con la comercialización del Samba más básico, el LE, que utiliza el precio como principal reclamo.
Dispone de un motor de 945 centímetros cúbicos de cilindrada que entrega 45 caballos. Esta motorización será empleada también por una versión comercial, la LC, destinada preferentemente a diversos servicios técnicos que no requisiesen un gran volumen de carga. A principios de esa temporada se presenta el desafío Samba, una fórmula de promoción que dará continuidad al desafío Simca, en el que harían historia Zanini o Genito Ortiz. Esta nueva escuela de pilotos, que tendrá como base la versión S homologada en el Grupo A, contará con alumnos como Josep Alsina, Alberto Evia o Andrés Vilariño. O Borja Moratal, que no solo se proclamaba campeón de la primera edición, sino que será el primer clasificado entre los coches de producción nacional hasta 1.600 centímetros cúbicos. Aunque el verdadero matagigantes, el esperado rally español, estaba todavía por llegar. Es una de las novedades del Salón de Barcelona, en el que también se ponen de largo para nuestro mercado, dentro del grupo PSA, el Citroën BX y el Talbot Horizon GT. Fabricado en España en una cantidad muy inferior a su país de procedencia, es un clon de su homólogo francés, tanto a nivel mecánico como de personalización estética, donde se repiten los dos únicos colores disponibles, el blanco y el rojo. Un deportivo a ultranza, sin concesiones, que conoceremos en detalle en el segundo vídeo. Es ideal, leemos en el anuncio, para iniciarse en la competición a un precio muy económico y bien llevado es capaz de darle un susto a coches más potentes. En definitiva, se trata de una especie de hormiga atómica, un coche carreras cliente con los caballos más baratos del mercado, un lejano discípulo de los gloriosos Simca 1000 Rally, fabricados tanto aquí como en el hexágono. Solo que sus antepasados eran unas berlinas de 4 puertas, mucho más adecuadas para cabalgar con la familia. Como vemos, a través de las otras protagonistas del salón, las chicas, en Barcelona también estaba presente el cabriolet. Al ser importado, este sin techo era más caro que cualquier Talbot de fabricación nacional. Era un auténtico capricho que superaba el 1.700.000 pesetas. Más del doble que un Samba S o un Rally. Su tarifa incluso excedía la de un Renault Fuego GTX de 110 caballos, igualmente importado. Más adelante, el carrocero catalán Emelva también propondrá un Samba descubierto, fabricado de forma más o menos artesanal. En este caso, por un suplemento de unas 180.000 pesetas, se conservaba la parte anterior del techo. Finaliza 1983 y el Samba no aparece siquiera en el listado de los 15 coches más vendidos de España. En el primer año completo en el que se vende, lo adelantan en el ranking modelos como el veterano Seat 131 o el Peugeot 505. Cada vez menos conductores españoles corren a divertirse a los mandos de un Samba. Y en el mercado europeo la situación no es muy distinta. A la delicada coyuntura de la marca habría que añadir la irrupción de un pariente ciertamente incómodo, el Peugeot 205, que a diferencia del 104 había cosechado en unos pocos meses un éxito rotundo. Tampoco ayudaría el lanzamiento del LNA, que, aunque comercializado por Citroën, compartirá con el Samba y el 205 la cadena de montaje de Villaverde. Para atraer a los clientes a un lado y al otro de los Pirineos, Talbot decide apostar por las series limitadas. Es a mediados del 84 cuando aparece en España el Simpa, conocido en Francia desde el año anterior. Alegre y desenfadado, se caracteriza por la pintura gris-plata metalizada, con toques amarillos en el exterior y en el habitáculo. Incorporaba como elemento principal el techo solar practicable y para el motor, con 5 velocidades, se anuncia una nueva potencia, 57 caballos. En el verano del 84, para la temporada 85, se presenta lo que podríamos denominar una segunda serie. Porque si por fuera el coche permanecerá prácticamente inalterado, el salpicadero será completamente nuevo. El radiocassette pasa a estar en la parte alta del tablero, se modifica ligeramente la instrumentación, se adoptan 2 únicas palancas a ambos lados del volante y nuevos controles para la climatización.
En Francia, la versión GLS desaparece y se sustituye por un rally de 80 caballos que no veremos en España. No llevará el extractor de aire en el capó ni las pinturas de guerra tan características. Se parece más a nuestro S, con el que comparte motor. Un motor que será también empleado en su radiante primo lejano, el Peugeot 205, en este caso en la versión GT. Este rediseño interior no lo veremos en las unidades fabricadas en la planta madrileña. Lo más destacado aquí esa temporada es la victoria de Antonio Zanini en el Campeonato de España de Rallys de Tierra. Durante 1984 se venden aquí poco más de 3.500 Samba, desplomándose en la lista de los coches más demandados hasta la posición 24ª. Estando así las cosas, en Francia la gama se ve reducida desde el verano del 85. Comienza por la versión base de 45 caballos, denominada simplemente Samba, y presentada como una de las novedades de esta segunda serie. La acompaña el Simpa, que tampoco aludirá en este caso a esas personas a las que no les gusta demasiado pagar la cuenta. Continúa con el Bahía, otra edición especial todavía más vistosa, animada, como la anterior, por el tradicional motor de 1100 centímetros cúbicos y 50 caballos. Este último baile se cierra con el Cabriolet, que con unas 13.000 unidades fabricadas, podríamos decir que gozó de un éxito de público considerable. Y es que, como diría un amigo, Samba con gusto no pica. A finales de ese año 85, los medios especializados informan de que en España ya no se baila la samba. Tras algo más de 20.000 unidades fabricadas en Madrid, Peugeot Talbot potenciará la presencia en el mercado del 205. De hecho, a lo largo de ese año prácticamente no había salido ningún Samba de Villaverde, por lo que se había estado liquidando el stock. Los últimos Samba nacionales, entre ellos 9 unidades del rally, se matriculan a lo largo del año 86, cuando la oferta de Talbot se reduce a los Horizon y los Solara. Y en febrero de esa temporada 86, cuando se habían producido unos 300.000 ejemplares en total, cesaba la fabricación en la tierra que lo había visto nacer. El futuro se llamaba para PSA, hablando de coches pequeños, 205, pero también Citroën AX. Ya sin Talbot como marca, lo que no dejaba de ser sorprendente es que el 104, ese incansable semental, continuase todavía con su baile.